por estar con nosotros en esta nueva sesión de diálogos judiciales. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo programa en el cual, pues como ustedes saben, compartimos temas que tienen interés para toda la comunidad, en temas de cultura de la legalidad, en temas de figuras de derecho que son importantes conocer porque estas nos representan una mejor convivencia social, una mejor convivencia familiar, planear mejor nuestras actividades, nuestros planes a futuro, nuestras, pues no sé, metas personales, y creo yo que pues tratamos de compartir con una breve reflexión sobre esos temas para que usted tome las mejores decisiones en su vida diaria. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya ha sido pues visto desde otra perspectiva en esos programas de diálogos judiciales a los cuales usted pues nos permite llevar a sus hogares, y es el tema de la convivencia familiar, pero ahora lo vamos a tocar desde el punto de vista jurídico, es decir, qué esperan las personas cuando van a un juzgado y cuáles son las decisiones y cómo se toman esas decisiones por parte de los jueces. Y para ello hemos invitado a una amiga juez ya del programa de diálogos judiciales, a quien agradecemos de nuevo cuenta que esté con nosotros y quien pues nos va a tiene una perspectiva muy amplia de ello, porque actualmente pues está precisamente en esos temas de ejecución de las sentencias en materia familiar, la licenciada Luz María Guerrero Delgado. Licenciada Lucy, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. La licenciada Lucy tiene muchos años ya como jueza, aparte pues funcionaria judicial también, lleva una vida completa en ese tema y ha visto de todos los lados este tipo de problemas. Estamos platicando antes del programa que la materia familiar en sí misma, licenciada, es una materia pues bastante difícil. Todas las materias de derecho son difíciles, obviamente tienen sus complicaciones, pero en la materia familiar pues entran temas que no entran muy comúnmente en otros ámbitos. Esos temas de sentimientos, esos temas de psicología familiar, esos temas de pues, peleas, emociones, peleas muy áridas entre los que fueron una vez pareja y ahora están separados. Entonces, para usted los jueces, antes de entrar al tema propiamente, para usted los jueces representa también un gran reto acudir a estos problemas, ¿no? ¿Cómo se prepara un juez familiar precisamente para que, estamos hablando de la energía, sí, de que nos roban la energía, etcétera? ¿Cómo se preparan ustedes para enfrentar estos problemas, para hablar con las personas que tienen este gran problema en su vida personal? Pues definitivamente primero con mucha paz, mucha tranquilidad, claro, para poderlos recibir y mucha empatía. Sí. ¿Por qué? Porque es bastante lastimero que traen los justiciables un problema de familia, que dicho sea de paso, la familia es, de ahí emana todo, es la base de la sociedad. Entonces, yo al menos me preparo en ese contexto de paz, de tranquilidad y de empatía para poderlos escuchar y primero hablar con ellos de que nos tomen confianza. Claro, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Es muy importante, sobre todo no olvidar que son seres humanos igual que nosotros y que traen un conflicto, y pese a que traen ese conflicto, todavía encontrarse con una forma racia del funcionario, claro, o que no es empático, pues es difícil, porque vienen peleando alimentos, un derecho fundamental, o la convivencia con sus hijos, claro, o diferentes pleitos de divorcio, de pareja. De bienes también. Y de bienes, definitivamente. ¿Y qué les costó a ellos para comprar esos bienes? ¿Sí? Entonces yo siempre los abordo primero en un entorno de confianza, primeramente, y ya previo a eso yo vi qué tipo de familia es y claro, en qué estado vital se encuentran. Eso me da mucha apertura para poder ingresarlos. También cuando llegan, cómo llegan, al momento de que, yo observo eso también, al momento de cómo toman asiento en el lugar, cómo se ven, para poder llegar ahí a abordar. Ese tema es muy importante, disculpe que le interrumpa. Yo creo que muchas veces las personas piensan que el juez es un ser insensible, es una persona que ve el caso como otro caso más, como un número a lo mejor, y que no se interesa por las personas que tiene enfrente, pero vemos que en la materia familiar, específicamente te hablo de ese tema porque es un tema donde tiene mucha inmediación, mucha cercanía con las partes, y si ustedes no hacen eso, pues realmente no van a ofrecer soluciones pues correctas o necesarias para estas familias, ¿no? Sí, y con independencia de aplicar la norma,
repito, no hay que olvidar que son seres humanos, que nosotros somos seres humanos, que es la familia, la base de la sociedad, que de ahí emana todo, niños felices, familias libres, y que nosotros, los jueces familiares, una gran responsabilidad, porque a ellos les cambiamos la vida con una resolución de esta naturaleza, ¿sí? Entonces, después de que les mencionaba, veo incluso su comunicación corporal para poder entrar, porque a veces llegan muy molestos, a veces llegan decepcionados, y no es porque el juzgador no saque su asunto por dejarlo ahí, sino por los términos, la defensa, por los límites necesarios. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, escucharlos y hacerlos sentir en confianza con el juzgador, que somos seres humanos, porque piensan, como usted dice, somos insensibles. No, para nada, porque estudiamos la carrera de Derecho, y la carrera de Derecho, ¿de dónde viene? Sí, pues de las sociedades, son ciencias sociales. ¿No? Exacto, ciencias sociales, de humanidades, ¿verdad? Entonces, ya que inicio eso, que veo previamente qué tipo de familia es, qué tipo de asunto es, en qué ciclo vital se encuentran, eso me da la apertura para poder entrar. Y previamente yo siempre les digo, y es que en realidad así es, les agradezco que hayan acudido a esta conciliatoria, que desde ahí ya la entrada tienen la apertura para poder llegar a un arreglo. Así es, porque también es otra cosa que hay que decir, para que el juez pueda hacer algo, para que el juez pueda tomar una decisión que beneficie a la familia, tiene que haber participación necesaria de la misma familia, de las mismas parejas que se encuentren en conflicto, o de aquellas personas que están litigando, que están siendo parte de ese procedimiento, ¿verdad? Porque si no acuden a las citas, si no van cuando los llama el juez, pues va a ser muy difícil para cualquier juzgador tomar una decisión que pueda ser correcta, ¿no? En este caso. Sí, y sobre todo porque es materia familiar. Claro. Los estudiosos de derecho sabemos que existe una verdad legal en los expedientes, pero la verdad histórica la sabemos o la vislumbramos cuando hablamos con los justiciables, con las parejas, con las madres, con los padres, ¿sí? Entonces, primeramente yo denoto eso, para poder entrar. Y otra cosa es llamarlos por su nombre. Sí, muy importante. Llamarlos por su nombre, porque para poder interactuar y poder entrar en la interacción de ellos, ¿sí? Porque nos estamos entrevistando, entonces para poder entender más sus interacciones y entrar en el sistema de esa familia. Claro. ¿Verdad? Pero esas son técnicas muy interesantes de comunicación que usted está empleando ahí en el juzgado, precisamente para que se sientan en confianza y puedan también ellos participar dentro de esa toma de decisiones, ¿no? Sí, más sin embargo, es una responsabilidad muy grande para el juzgador, porque más sin embargo de eso tampoco me debo de apartar de lo que es mi encargo. Claro, ¿sí? Obviamente hay que mantener siempre una posición. Exacto, sí. De lo que es mi encargo y la responsabilidad que tengo hacia la familia desde el momento en que ellos hacen que el órgano jurisdiccional se mueva. Lo que me indica es que usted toma esa apertura, trata de abrir, de dar una comunicación, pero nunca se pone del lado de nadie, ¿no? Siempre mantiene la posición de juez y de una persona imparcial dentro de ese problema, bueno, de esa relación. Mayormente porque cada quien trae su verdad. Claro. Y a lo mejor sí me pongo del lado de los niños. Sí, bueno, porque aparte la Constitución, en el artículo 4 constitucional establece que hay un interés superior del menor. Sí, ¿no? La protección al interés superior del menor, así es. Muy bien, es muy interesante. Ahora, ya hablando un poquito sobre el tema de la convivencia familiar, creo yo que es uno de los muchos casos muchos temas que están dentro de un juzgado familiar. A usted le está tocando actualmente, ya le ha tocado los temas de resolver conflictos en primera instancia, pero le toca precisamente hacer valer las resoluciones judiciales de los jueces. Es un tema que me parece bastante amplio, difícil, hacer cumplir decisiones que usted no ha tomado es algo difícil, pero bueno, esto se ha hecho por parte del Consejo de la Judicatura, se ha hecho por parte del Poder Judicial en sí, para que sea más ágil la toma de decisiones. En el tema de la convivencia familiar, cuando una persona llega solicitando convivir con sus hijos, ¿cómo lo ve usted que llega a los juzgados? ¿Llega reacio? ¿Llega con
no sé, con esperanza o llegan a lo mejor ya decepcionados? ¿Cómo los ve usted? Sí, muy buena pregunta. Porque yo, que soy juez de ejecución familiar oral, y como usted lo menciona, ya cuando llegan con nosotros ya es una resolución que ya causó ejecutoria, una resolución o un convenio que hay que ejecutar. Entonces ya cuando llegan con nosotros, de verdad llegan bastante decepcionados, mejor cansados o molestos, así es. Muy bien. Adelante. Molestos por el hecho de que ya tienen tiempo cargando con ese problema, que de entrada se les dio una solución al resolverse o al efectuar un convenio, pero que hasta esa fecha han incumplido. Claro. ¿Sí? O que lo estuvieron cumpliendo un tiempo, pero que ahora no han incumplido, entonces me toca a mí ejecutar esas resoluciones. Aquí quiero aclarar una cuestión para nuestro auditorio, es que muchas veces se piensa, y es una creencia, que el juicio termina con la sentencia, pero la mayoría de las veces es donde empieza realmente la impartición de justicia, porque decidir cómo se va a resolver un conflicto, si hay derecho a la convivencia, cómo se va a llevar a cabo la convivencia, es una toma de decisión, pero hay que volverla realidad, ¿verdad? Y es decir, que en el plano de la vida diaria se puede llevar a cabo la resolución tal y como la fijó el juez, y eso es lo que le toca a usted, ya tomar decisiones para que se haga efectiva esa resolución del juez. En este caso, las personas también vienen con esa idea y dicen, bueno, ya tengo el convenio, es decir, nos pusimos de acuerdo cuando, pero ahora no me deja ver al niño o a la niña, o el juez dijo que iba a ser así, pero no he podido ver a mis hijos. Entonces, creo yo que llegan a lo mejor un poco, incluso más, con más recelo con usted, ¿no? Así es. Y otra cosa que es más grave todavía, lo que dice usted, ellos van con la idea de que ejecuta lo que ya convenimos, ejecuta lo que está resuelto. Sí, nada más que cuánto tiempo ha pasado y la vida de esa familia ha cambiado. Sí. Entonces yo tengo que velar sobre el interés del menor, como se dijo hace unos momentos, porque la norma constitucional así me lo exige y los tratados internacionales. Tengo que ver sobre los menores. Entonces, desde cuando se dictó la resolución hasta esta fecha, no sé, a lo mejor pasó un año, a lo mejor pasó otro tiempo o algo ha pasado poco tiempo, pero pasó algo en la familia de mayor trascendencia que me mueve todo. Y Claro. que si ya quedaron en una convivencia o que si alguien tiene la custodia por algo que haya sucedido, si una variante fuerte que esté afectando o agraviando a la familia o a los niños, aunque esté esa resolución, aunque esté ese convenio, yo lo voy a variar. Sí. Yo lo voy a variar. Incluso dicen los justiciables, pero ¿cómo, señora juez? Si aquí dice, aquí convenimos, aquí el otro juez me resolvió. Sí, pero ya cambiaron las circunstancias y yo tengo que velar por el bienestar del menor, por el bienestar de la familia, y así no está funcionando, les está agraviando más y cambiamos todo. Claro, porque aparte, usted lo dijo, las familias cambian con el tiempo, los niños crecen, nosotros Así mismos es. aprendemos a comportarnos de diferente manera, etcétera. Si me permite, vamos a hacer bien. nuestro primer corte para dar más espacio a esta explicación sobre cómo se toman estas decisiones respecto a la convivencia familiar, ya cuando hay una sentencia o cuando se va a fijar una resolución por parte de un juez de cómo llevar a cabo este tipo de comunicación entre padres e hijos, padres no custodios, es decir, que no tienen a los hijos, y también con los padres custodios, que muchas veces impiden o de alguna manera tratan de interpretar a su favor algunas cosas. No, va a ser un tema muy interesante que vamos a tratar aquí, diálogos judiciales, no se vaya, vamos a hablar un instante, y si tiene dudas sobre ese tema, si usted, un familiar, un amigo tiene este tipo de problemas, si tiene alguna duda sobre lo que estamos comentando, a través de nuestras redes sociales puede hacernos esas preguntas y con mucho gusto le contestaremos en breve término. Estamos en Facebook con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en Twitter con el usuario @PoderJudicialNL, búsquenos también en Instagram, estamos en YouTube también, es decir, tenemos todas las redes sociales y sobre todo en nuestra página electrónica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde también tenemos contacto, que es www.pjenl.gov.mx, es decir, en cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León y encontrará esta página con mucha información que puede ser valiosa para usted. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales hablando sobre convivencia familiar con la jueza Luz María Guerrero Delgado. No se vaya. Gracias por volver con nosotros aquí a Diálogos Judiciales. Estamos platicando con la licenciada Luz María Guerrero Delgado, jueza familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, quien actualmente está en el tema de la ejecución de la sentencia. Esto quiere decir de hacer cumplir las sentencias que dictan los jueces en esta materia.
Y un tema interesantísimo que ella maneja es precisamente el de la convivencia familiar, que yo creo que es un gran número, ¿verdad?, de los casos que usted maneja, licenciada. Así es. Y ese es el tema el día de hoy porque ya hemos tratado el tema de convivencia desde el punto de vista psicológico, o porque es buena la convivencia, etcétera, que nos ha comentado aquí los psicólogos del Centro Estatal de Convivencia Familiar. Pero la licenciada Lucy nos está comentando del tema de cómo los jueces toman estas decisiones y sobre todo cómo varían estas decisiones. Licenciada, el tema de convivencia familiar entiendo que es un derecho del menor, ¿verdad? Y quisiera empezar por ahí porque me parece que es muy importante. Muchas veces se cree que la convivencia familiar, es decir, el derecho de convivir entre padres, de convivencia entre padres e hijos, es un derecho del papá o de la mamá, pero se ha interpretado que es al revés, ¿verdad? Que es un derecho del papá, del niño o de la niña convivir con su padre o con su madre, viva con él o no viva con él, ¿no? Así es un derecho del menor, del niño, de la niña y del adolescente. Muchas veces los padres, el padre custodio, no permite la convivencia porque dice, no se lo merece, no me paga, no da la pensión como debe de ser, entonces, o me agredió, o etcétera, etcétera, y no merece que conviva con el menor, pero es un derecho del menor. Exacto. Incluso, vamos más allá, la Corte ha establecido que aunque se pierda la patria potestad, si no ha sido por causa grave, aunque pierda la patria potestad, el menor puede seguir conviviendo con su progenitor. Porque es un derecho del niño. Porque es un derecho del niño, definitivamente. Yo creo que esa es la base de muchas posibles soluciones cuando los padres custodios o madres custodias, es decir, los que tienen el niño, dicen, no es que yo se lo preste a él, no es que yo lo entregue, no, sino que tengo que reconocer que mi hijo, que mi hija, que mi hijo adolescente tiene que tener ese acceso porque yo he escuchado esa frase que dice, no, pues para que tener ese padre mejor que no tenga ninguno, pero yo creo que esa no es decisión de la madre ni del padre que está a costo del niño, ¿no? Definitivamente. Y ahorita usted mencionaba el punto de vista que se ha abordado en cuanto a lo psicológico, sí. Pero también se ha establecido en norma expresa que para el desarrollo integral del menor es necesario la convivencia con ambos padres. Y les digo yo, es en la misma medida. Claro. Es en la misma medida. No porque el padre custodio tenga al menor, signifique que la responsabilidad nada más sea de él. La formación, vigilancia y supervisión es de ambos, claro. En la misma medida. Claro. Porque luego sucede que el padre custodio tiene al menor y por algo aquel menor le sucedió o hizo algo que transgredió las normas de la sociedad y de la familia, y el otro padre que no tiene la custodia viene y reprende al otro, es que no lo cuidó, era de los dos. Claro. ¿Y tú qué hiciste? De tu parte de vigilancia, ¿qué hiciste? Es el malentendido del padre no custodio, del que vive separado del hogar, ya sea por una decisión propia o una decisión ajena. Es decir, bueno, como ella o como él tiene los hijos, tiene que cuidarlos, no, es que tú también tienes cierta responsabilidad, pero yo como estoy fuera, bueno, ahí tienes que buscar las maneras, precisamente para cumplir con esa responsabilidad, pero poca gente lo entiende así. Así es. O en su experiencia, la verdad, ¿eso es fácil que se entienda o es algo de lo difícil? No, es difícil. Incluso los padres, la mayoría de las veces, dejen decirlo, que los niños no corren peligro o ningún riesgo al convivir con el padre no custodio. El problema es entre la pareja. El problema es entre la pareja y lo vierten con el niño, siendo que es un derecho del niño a convivir en forma plena, ¿sí? Y saludable con su padre. Y el problema y el conflicto lo tiene la pareja, ¿sí? Es una cuestión de pareja. Claro. Y entonces, yo cuando hablo con ellos, nos damos cuenta que, sí aman a sus hijos. Incluso yo les menciono, a lo mejor suena muy burdo, ¿verdad? Pero le digo, a ver, señor, ¿usted ama a su hijo? Señora, ¿usted ama a su hijo? Sí, o sea, parece una pregunta obvia, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué les hacen daño? No saben que les causan daño al no permitirle la convivencia o al decirlo, como usted refiere, mal dicho, te lo presto. A ver, ¿es un objeto o es un ser humano? Díganme. No es un ser humano, entonces ¿por qué te lo presto? A lo mejor ustedes no saben, pero es un ser humano, permito que convivas. Y eso de permitir también, porque lo refieren ellos, a eso según primero es un derecho de él,
que tiene a su papá y a su mamá, y los necesita a ambos, y no lo digo yo, lo dice la Corte, lo dice la ley, incluso ellos dicen, es que es un bebé, ¿cómo va a convivir? No sabe, ¿sí? Hay estudios que se han hecho y nunca se ha llegado a que es el instinto materno, no, él también, el hombre, tiene sus habilidades parentales, incluso hoy en día, déjenme decirles, dicho sea de paso, ahora los varones tienen muchas de esas habilidades, claro, ¿sí? Entonces, en ciertos casos vienen, es que es un menor, tiene un mes el bebé, no puede convivir con el padre no custodio, porque cómo lo va a cambiar, cómo le va a dar el biberón, ¿sí? Sí. Se hace. No que por era ello. Más de estereotipo, ¿no? Ajá. Ahorita hablaba muy coloquialmente, ahí se usa según, ¿verdad? Porque decía la gente, ¿no? Pero eran estereotipos, ¿no? Es decir, de que el papá no está mal visto que cambie al niño, que vaya a las juntas escolares, que etcétera, Así etcétera. es, que se involucre. Que se involucre, pero ahora lo que se busca es precisamente que se involucre más y que tenga esas, y genere estas habilidades, porque también lo que usted ya comentó es muy interesante, y quiero recalcarlo precisamente por eso, de que ya no se trata de instintos, sino se trata de habilidades, ¿no? Tanto el padre como la madre pueden hacer lo mismo, exactamente lo mismo, si lo desean, y también si no tienen pues impedimento para hacerlo, ¿verdad? Claro, incluso antes se decía, de preferencia los niños de tales edad con la madre. Sí, no, otra, es que es una niña, no puede tener la custodia, el padre tampoco. Son las mismas habilidades parentales, y si no, hay que mandarlos a terapia para que aprendan esas habilidades, ¿sí? Y cómo se hace, porque hay casos en que, si bien es cierto, está el papá con el niño distanciado, ¿sí? Se les manda en terapia de integración en el centro de convivencia. Ahorita, si nos gusta, en el siguiente corte hablaremos precisamente de estos niveles de convivencia, porque obviamente estamos hablando precisamente de que en el caso de que no hubiera ningún tipo de problema de convivencia, excepto la decisión del padre custodio de llevar al niño o la niña o al adolescente con este papá o con esta mamá. Pero en el caso precisamente del tema de la convivencia, ¿cuál es para usted el mayor impedimento que ha encontrado en su experiencia para que los niños no convivan con su papá? ¿Será el desinterés de los padres no custodios? ¿Será la oposición del padre custodio? ¿Será esa falta de habilidad? ¿Será que no hay medidas concretas en la ley? ¿Qué es lo que usted ha visto y que para usted sea lo más típico que encuentra en la falta de convivencia? Cuando hay falta de convivencia. Así es, son dos cosas. Primero, que el padre no le permitan que adquiera esas habilidades parentales, y segundo, el hecho de que no es ningún conflicto de los padres con los hijos, sino de la pareja, es lo que les mencionaba hace unos instantes, que el conflicto que tienen y por el cual llegaron a la convivencia, el padre que no tiene la custodia, es que están inmiscuidos todavía y no rompen el círculo, el ciclo, perdón, de esas interacciones conflictivas entre la pareja y la trasladan a los hijos. Tal vez de violencia incluso. Así es, de violencia psicológica. Lo más es violencia psicológica, y entonces como una venganza, aquello del padre custodio es, tal como lo dicen ellos, no te presto al niño. Como lo dice la directora del Centro Estatal de Convivencia Familiar, a quien le mandamos un saludo, a la licenciada Leonor Zavala Pompa de Mireles, nos dice, se agarran a niñazos, ¿verdad? Sí. Llega el momento que los padres se empiezan a pelear tanto que dicen, ¿con qué lo agredo? Pues, ¿con qué le duele? Con pues, el mismo niño. Con el niño o la niña, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que es una labor que usted hace cotidianamente, entiendo, es precisamente tratar de ponerlos en esa realidad, ¿no? Usted lo comentaba ahorita, ¿qué tanto amas a tus hijos? Parece una pregunta obvia, pero es que te has olvidado de que amas a tu hijo y que no le debes de causar daño, y entonces por lo tanto no lo hagas mensajero, no lo agarras como arma, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Que es ahí donde se ve precisamente que la pregunta no es tan obvia como así parece, es. ¿no? Como la otra pregunta que yo les hago es que luego sucede que el padre está peleando fervientemente la convivencia con el menor, está bien, pero no ha cumplido con la pensión alimenticia. Ok, entonces, no por ello, la Corte lo dice, no por ello te voy a privar de convivir, ¿sí? No por ello te voy a privar de convivir, mas sin embargo, también es algo que debes de cumplir en forma integral. Claro. Y yo les menciono,
que dice la señora, es que no ha cumplido con la pensión alimenticia. Y entonces, ¿así es, señor? Sí, sí, así es. Y le dije, a ver, señora, ¿su hijo sigue viviendo? ¿Su hijo sigue respirando? Porque hace esa pregunta, porque él como quiera ha seguido comiendo, ha seguido yendo a la escuela y cubrir todas sus necesidades elementales, y usted no la ha cubierto. O sea, si bien es cierto, la Corte, lo repito, ha establecido que aunque no se cumpla con pensión alimenticia, debe de convivir con el padre. Así es, pero nosotros tenemos esa gran tarea de verlo de una manera integral. Sí. ¿Sí? Exacto. Esta es la pregunta a la que iba y me la acabo de contestar, pero quisiera que la repitiera precisamente para aclarar este panorama. La gente, bueno, los justiciables comúnmente, o sea, cuando hablamos de justiciables estamos hablando de los que están involucrados en esta relación jurídica, ¿no? Así es. Este conflicto, vamos a decirle. Muchas mamás que tienen en custodia de sus hijos o papás que tienen en custodia de sus hijos dicen, si no paga la pensión, no tiene derecho a la convivencia. ¿Es esto cierto? No es cierto, sí lo tiene, y ahorita lo repetí en diferentes ocasiones. Sí, sí. No solamente, existe un dispositivo expreso en la ley que nos dice, para efecto de que puedas convivir con el menor, que no tiene el padre no custodio, tiene que cubrir una pensión alimenticia y que no corra riesgos menor. Así lo dice la norma expresa. Ok. Pero, que en una primera instancia indicaría que no, si no pagan no se lo así prestamos, es, ¿verdad? pero la Corte ha establecido que no obstante que no se cubra la pensión alimenticia, se le niegue al menor la convivencia con el padre, porque es un interés de él. Porque volvemos al principio anterior, es un derecho del niño. Es un derecho del menor. Más sin embargo, les repito, es ahí la tarea del juzgador ver que se cumpla con las dos cosas. Claro. ¿Sí? Para eso estamos, o hacerlo cumplir. Y en el caso mío, como de ejecución, entonces ejecutarlo por otro lado para que se cumpla con ese rubro, para que de manera integral el menor tenga todo ese soporte y protección. Muy bien, ese es un tema muy interesante porque yo creo que aclara también muchas dudas y aclara también, vamos a llamarlo así, la perspectiva que tiene el padre custodio diciendo, no, pues, lo presto mientras pague, ¿verdad? Que eso ya nos ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no necesariamente es así. Si me permite, vamos a hacer un corte más, precisamente para entrar en ese tema de los niveles. Estamos hablando de cuando a lo mejor solamente el conflicto se da entre los padres, ¿no? Que uno se lo quiere pesar, que el otro no, etcétera. Pero vamos a hablar también de cuando ha habido violencia, de cómo se da la convivencia, cómo usted decide qué tipo de convivencia da, porque creo que hay varios niveles de convivencia. Y eso también nos aclarará los puntos precisamente de cómo los jueces, cada caso para ellos es único y especial, ¿verdad? No ven los casos todos así como que en bonche, vamos a decirle, ¿no? En bolita, no. Sino que cada caso lo revisan especialmente y esto también implica un gran trabajo de los jueces familiares, como también de la licenciada Lucy Guerrero, que amablemente nos acompaña el día de hoy. Les recuerdo que tenemos también programas en Radio Nuevo León todos los sábados a la 1:30 de la tarde, escucha el programa en el Tribunal. Estamos en el 102.1 para que pues comparta con nosotros también temas de cultura y la legalidad. Estamos en Radio UDEM 90.5 en el programa todos los miércoles a 6 de la tarde con el programa Vínculo Jurídico, también compartiendo temas diferentes temas legales. Y bueno, pueden encontrar toda esta información en nuestra plataforma de www.eneltribunal.org o en la página electrónica del Poder Judicial del Estado, www.pjenl.gov.mx, donde encuentra también una estación de radio en internet que se llama En el Tribunal, con muchísimos programas de cultura y legalidad, temas precisamente de análisis jurídico. Pues sí sabe que es la red mundial, es la vía de comunicación que tenemos más expedita para todos ustedes. Entonces los invitamos a que conozcan esta de comunicación y vamos a hacer un corte más, no se vaya, seguimos aquí en Diálogos Judiciales. Con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con la licenciada Luz María Guerrero Delgado, quien es jueza familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, sobre el tema de convivencia familiar. ¿Usted pareciera que, a usted le parece, porque pues obviamente vive en una familia unida, en una familia que está cumpliendo sus metas, que la convivencia familiar es algo natural? Desafortunadamente, por los conflictos que surgen en algunas parejas, donde se separan los esposos o los que fueron pareja y tienen hijos en común, esta convivencia empieza a afectarse un poco por el padre no custodio. Entran los rencores, entran los miedos, entran, pues no sé, las peleas,
y entonces tiene que hacer uso de los vías legales precisamente para que un juez proteja estos derechos. Y este es un tema pues, muy difícil que la licenciada Lucy Guerrero nos estaba comentando cómo lo están resolviendo los jueces, y lo que queremos es que también aclarar muchas dudas o ideas preconcebidas, erróneas que se tienen sobre este tema. Licenciada Lucy, ya hemos hablado un poquito de la convivencia, qué significa, cómo usted la visualiza, cuáles son algunas ideas que tienen las personas y que realmente no son correctas respecto ya a lo que ha sentado la jurisprudencia, incluso la misma ley. Pero ahora quisiera hablar precisamente de este tema tan difícil que es cuando tal vez ha habido violencia en esa familia, tal vez no del padre no custodio con los hijos, sino entre el padre no custodio con la mamá o la mamá con el papá, o bien los menores son tan pequeños que todavía el padre no ha creado esas habilidades parentales y no se le puede dar una custodia, como le llaman, libre, es decir, que se lo lleve a vivir. ¿Cómo decide usted, por ejemplo, qué toma en cuenta para decir a esta pareja, o este papá o esta mamá va a convivir con sus hijos libremente, es decir, que se lo lleve a pasear y que lo entregue, o va a ir al centro de convivencia y lo van a entregar y lo va a recibir ahí, o tiene que ser supervisado por un psicólogo, etcétera, o de plano no le damos convivencia? ¿Qué toma en cuenta? Así es. Esas son diferentes modalidades que se toman en cuenta, como son la convivencia supervisada, la entrega-recepción, la libre, que deberían de ser todas libres, claro, porque yo les menciono, los niños son libres y no tienen ninguna culpa de los conflictos conyugales, pero la terapia de integración, cuando el padre no custodio con su hijo han estado separados. Muy bien, ¿qué es lo que consideramos? Primero, si hay violencia con la madre y está debidamente justificado, pues no puede el menor convivir con el padre no custodio, porque muchas veces se ha sentado eso, bueno, pero es violento con la madre, no con el niño, pero el niño está viviendo la violencia. Claro, de una manera, digamos, indirecta, pero la vive. Sí. La vive, mayormente porque sabemos que el padre y la madre son pilares importantes para la integración, claro, del menor, para su desarrollo integral. Entonces, ver que están violentando a su madre, ver la violencia, vivirla con la persona que ama, pues es violencia para él. Entonces, sí, ese es un punto. Otro punto es el hecho de que viven en tal conflicto la pareja que violentan al niño de esta manera, al ingresar en sus emociones rencor, odio hacia el otro padre custodio. El que no tiene la custodia es el que sufre, que lo ponen en contra de él, y eso también es violencia. Que es lo que muchas veces llamamos como alienación parental, ¿verdad? Así es. Un tema que ya hemos tratado en diálogos judiciales, espero que usted haya visto sus programas. Así es. Entonces, eso se traduce en violencia, porque al niño, principalmente si le estás ingresando en sus emociones el rencor, la animadversión hacia la persona que en principio para él y para todos los seres humanos es un pilar de su desarrollo, ¿sí? Claro. Entonces, esa es otra, ver realmente hasta cuánto es afectado, porque aunque ponemos la convivencia supervisada, ahí es donde nos damos cuenta de esa violencia hacia el menor. Claro. Vemos cómo tienen ese odio. Yo he ido a presentarme, a ver cómo se está llevando esa convivencia, en cámara GS lo he visto, y curiosamente se retira la madre, que tiene la custodia, y el menor convive muy cordialmente, con cariño y amor con su padre, cuando ya no está ella. Entonces, ese descontrol emocional es un daño para el menor. Claro. Es un daño. Y si el padre, el menor resulta que sabe todo y habla sobre las cuestiones jurídicas, sí, es que no has depositado. O sea, cuando va a convivir con el papá o con la mamá, en este caso, que tiene una presión alimenticia, el niño habla como si fuera un adulto, ¿verdad? Sí, le dice. Esa es una representación de la violencia que está viviendo. Exacto. Le dice, oye, mijito, pero si la semana pasada convivimos muy bien, habíamos quedado de jugar, campeón, ¿qué te pasa? Estoy refiriendo a diálogos de ellos. Entonces él dice, es que no has depositado, papá, no quiero convivir, no has depositado. ¿Cómo? Sí. No, ya mandaron el expediente con el juez de ejecución.
Sí, O sea, pero así está la juez. eso es violencia. Claro, porque el niño está recibiendo directamente, ya no indirectamente, sino ese problema que los padres no han podido resolver. Entonces, en este caso, necesariamente veo ahí que necesitan ustedes que la convivencia sea supervisada para que el psicólogo asiente todas esas cosas. Recordemos aquí que en esa convivencia supervisada el psicólogo no interviene, simplemente ve todo lo que está sucediendo, lo asienta, toma nota de todo, para ponerlo a disposición de ustedes, que ustedes vean cómo está llevando a cabo este punto. Y eso es importantísimo para que ustedes tengan una visión amplia de lo que está pasando y puedan tomar una decisión en cada caso. Sí, ¿no? otra cuestión importante es que antes se señalaba en la norma que a los niños se les podría escuchar, cuando hay un juicio, se les podría escuchar cuando tuvieran 12 años. Hoy no es así. Ya está la reforma que fue en diciembre del año pasado, donde se señala lo que decía la Corte y en el protocolo de niños y niñas y adolescentes de la Corte, el hecho de que podemos escuchar al menor para darnos cuenta y obtener información de cómo está viviendo en ese entorno, ¿sí? Ya está establecido también en la norma que se escucha al menor, pero sabemos que hay menores, o también por la misma conflictiva que viven en la familia, que aunque tengan 8, 9, 10 años, tienen una inmadurez emocional. Claro. Y hay niños que son chicos de 5 años hasta de 3, 4 años y que tienen una madurez emocional y un equilibrio emocional, que eso es lo que debemos de considerar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los mandamos a evaluar para ver si pueden ser escuchados. Entonces ustedes tienen, aquí voy a interrumpirle un poquito, eso es muy interesante, muy importante. No es una decisión que tomen ustedes fríamente, o sea, no solamente basada en la ley, sino que incluso se apoyen en términos de valoraciones psicológicas para tener una visión más amplia de lo que van a resolver. Esto es muy, muy importante. Sí, o sea, no solamente el escuchar al niño, sino también mandar a evaluar a toda la familia. A toda la familia. A todos los mandamos a evaluar, o a los que están inmiscuidos en el problema se manda a evaluar. Otra cosa es también el hecho de que a veces son 2 hijos y nada más uno es el que tiene el conflicto y con el otro no, ¿sí? O son los 2 hijos, uno está odiando al padre y el otro no. Por lo regular siempre es el más pequeño, sí, el que está más, ahora sí que trabajado su cerebro, discúlpeme la expresión, pero así es, violentamente, hace que el otro hermanito tampoco quiera convivir, ¿sí? Y otra cosa que es importante, que lo dice la ley, es que no hay que separar a los hermanos. Sí, porque también era otra cosa, yo creo que muchas personas a lo mejor lo han visto, oído, que dicen, bueno, nos separamos, te quedas con la niña, yo me quedo con el niño, y es algo terrible, ¿verdad? Porque divides la familia en sí. Y hay disposición, discúlpeme que lo esté refiriendo, que hay disposición expresa en la ley que no se separe a los hermanos. Y en la convivencia lo vemos a veces que un hermanito convive en la tarde o un día entre semana y luego el otro hermanito en sábado. No, o sea, para mí no es saludable. No, entonces, claro, que sea en un mismo momento. Aparte de ello, que hay que ver más allá el costo-beneficio de que la madre está pasando por todo ese problema y luego lleva a un niño un día y a otro niño otro día. Sí, claro. ¿Sí? Y cómo se lleva una convivencia con uno y cómo se lleva con la otra. Y recordemos que es un sistema de familia, solo uno. Claro. ¿Sí? Que también pone en conflictiva la relación de los hermanos. Muy bien, aquí voy a entrar en el tópico para que no se nos pase el tema de los niños muy, muy pequeños. O sea, por ejemplo, la pareja se divorcia o se separa y tiene un bebé de, no qué le digo, de 3 meses, 4 meses. ¿Hay derecho a convivencia ahí aunque sea tan pequeño? Es lo que mencionaba hace unos instantes. Es un derecho del menor, no obstante que sea un bebé. Sí, porque muchas mujeres dirán, mejor las mamás decían, pero ¿para qué convive si el niño ni se da cuenta quién lo está cargando? Pero ahí es donde se dan el apego, que es muy importante para el desarrollo integral de un menor. Aunque sea un bebé, siente el apego del padre y de la madre. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando sucede así, que hay casos en que están separados o que nunca se casaron y tienen ese bebé reconocido, entonces los mandamos al centro de convivencia, pero no por mucho tiempo, claro. Bueno, sino para efecto de que el padre tome esas herramientas parentales y pueda en la misma medida
hacer que el niño sienta su apego. Es muy importante. Porque la idea principal, entiendo, y esto también me gustaría que lo comentara, es que el centro de convivencia sea solamente temporal, ¿verdad? Siempre se va a buscar que las convivencias sean libres, ¿no? Claro. Ahora, yo siempre les recalco a las parejas, los niños son libres y los pongo en empatía de que imagínate que tú eres un niño y vas a la escuela y tu papá y tu mamá no van a verte en los festivales o X porque está separado, porque no lo puedes ver. Él es libre, no tiene culpa de que no estoy viviendo como sus compañeritos, que va con papá, claro, que le habla por teléfono, etcétera, etcétera. Igual, es libre y es un derecho que él tiene. Que ahora, lo que lo comenta, digo, de por sí el niño, aunque no hubiera conflicto, pues para él es muy difícil importante no tener el papá en su misma casa como sus compañeros, etcétera, y que ya por sí tiene que vivir pues algo que no es hasta cierto punto, no sé si llamar natural o dentro del orden social adecuado. Pues ahora que lo haga con conflicto y que lo haga en el centro de convivencia, etcétera, aunque el Poder Judicial del Estado de Nuevo León ha tomado ese tema del centro de convivencia de manera muy especial, porque nuestro centro estatal de convivencia es una casa muy bonita, es una casa muy preparada con psicólogos muy profesionales, pero nunca, pues así sea la mejor, nunca va a compararse con el hogar, ¿no? Así es. Entonces, lo que se cree, o sea, vaya, en el juzgado de ejecución lo que estamos luchando ahora sí es por que sean menos niños los que vayan al centro de convivencia. Claro. No obstante que está muy bonito, sí, no pueden estar por largo tiempo ahí. Claro. No pueden, entonces mandamos nosotros a pedir informes globales para ver cómo va la familia, porque luego sucede, así es, luego sucede que las mismas parejas ya llegaron a un arreglo y no le avisan al juzgador. Sí, y entre ellos llegan y se ven ahí y luego nos vamos a comer. Oye, no lo tomen como si fuera algo para efecto de una distracción. Un centro de reunión. Un centro de reunión, claro que claro, no. Claro, porque hay muchos niños que puedan sí necesitarlos, pero la verdad la mayoría no. La mayoría no. Ok, vamos a hacer otro corto más, si me lo permite. El tema es muy amplio, desafortunadamente vamos muy rápido en cada punto, pero esperemos que estemos aclarando sus dudas y que podamos generar en usted un momento de reflexión sobre este importante tema que es la convivencia familiar, y agradecer a aquellos que tenemos la fortuna de no tener ese conflicto con nuestra pareja, de que podemos convivir con nuestros hijos y aprovechar este momento para ver en esta situación pues tan desfavorable para algunas familias, el gran privilegio que tenemos aquellas personas de tener nuestros hijos, de poder convivir con ellos y no desaprovechar ningún momento que tengamos precisamente para fomentar esa convivencia familiar. Vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales y le recuerdo que el Centro Estatal de Convivencia Familiar, que usted puede conocer a través del micrositio que se encuentra en la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, si bien es un centro de apoyo a los tribunales, también ofrece capacitación a todas aquellas familias que lo hacen, aquellos padres que quieren aprender un poco más sobre técnicas de pues estas habilidades parentales, también cuando hay ciertos conflictos, aunque no estemos separados, siempre hay conflictos, ahí pueden hablar sobre el tema de conflicto de lealtades, por ejemplo, etcétera, y es una especie de escuela para padres que cada sábado y algunas fechas ahí en especial les dan los mismos psicólogos con amplia experiencia profesional. Puede checarlo en el micrositio, insisto, que está en www.pjenl.gov.mx o en cualquier buscador ponga Poder Judicial del Estado de Nuevo León, busque el micrositio y encontrará este calendario con fechas de capacitación. Esperemos que le puedan servir y que nos acompañe en esas capacitaciones. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con la jueza Luz María Guerrero Delgado sobre el tema de convivencia familiar desde el punto de vista de las decisiones judiciales. Ya nos ha hablado pues ampliamente, aunque sabemos que ese tema es muy complejo y hay muchos casos. Yo he visto en la plática que hemos tenido que usted quiere de repente traer a la vez los ejemplos, pero son tantos, licenciada, porque como lo comentamos también los jueces familiares, incluida la licenciada Lucy, ella ve cada caso especial, para ella cada caso es un caso diferente que tiene que atender también de manera diferente, y esto es un tema pues que refleja el profesionalismo que se puede encontrar en los jueces familiares, no digo solamente en Nuevo León, sino también de todo México. Yo creo que en México tenemos una gran justicia familiar
preocupada siempre por mejorar, preocupada siempre por aplicar bien la norma, y que ahora pues afortunadamente, como también nos ha comentado la licenciada Lucy, la Suprema Corte de Justicia ha dado herramientas para que pues, sean más específicas sus puntos, pero aunque yo creo que la materia familiar, lo comentábamos, licenciada Lucy, es una de las materias, si no es la que más difícil de poder juzgar, porque, insisto, en cada caso es diferente, pero aparte de eso, entra algo que a lo mejor no entra mucho en las otras materias, que es el conflicto emocional con el que ustedes tienen que trabajar. Ya estamos en el último corte, ¿nos podría comentar un poquito su experiencia en ese tema? ¿Cómo ha vivido usted? ¿Cuál ha sido su pues no sé, su formación personal respecto a esto? Esa es su experiencia que ha vivido. ¿Cómo ha sido el enriquecimiento personal que ha tenido en la materia familiar? Bien, lo primero, incluso lo comentamos al inicio del programa, fuera de cámaras, que yo he tenido la oportunidad de ver diferentes materias, pero que la materia familiar, es bastante lastimera, porque es la familia. Es la familia, son los niños, y a todos nos conmueve cuando un niño es lastimado. Claro. Y ver eso en el entorno, de verdad, diariamente, y se los digo, los padres no se dan cuenta, la mayoría no se dan cuenta que están lastimando a sus niños. Incluso hay otra cosa, que los niños quieren convivir con sus abuelos, quieren convivir con sus primos, ¿verdad? Quieren convivir con la demás familia extensa, y si no lo permiten con el papá, con el papá, menos lo quieren permitir con la demás familia. Yo sí se los autorizo, porque incluso, repito, hay disposición expresa que también la integración del niño es convivir con sus abuelos, convivir con sus primos, convivir con la familia también. Que es un tema muy interesante también, porque que no hemos tratado desafortunadamente, pero lo podemos tocar aquí, aunque sea muy breve, el tema de que ya existe como usted dice, reconocido el derecho de los abuelos de convivir con los nietos, ¿no? Así es. Que es algo pues fenomenal para los niños que convivan con la familia extensa. Incluso si a falta de padres, abuelos, si no estuvieran los padres, no tuvieran padres el niño, la patria potestad la tienen los abuelos. Claro. Y ellos tienen esa responsabilidad. Igual tienen también el derecho de venir a solicitar a la autoridad la convivencia con sus nietos. Claro. Es que es muy importante, ¿sí? Y entonces los padres que tienen la custodia también niegan esa convivencia. Y yo, al platicar con los niños, te hacen ver que quieren ver a sus primos, que quieren ver a sus abuelitos. Porque cortas una parte importantísima de los niños, que es la identidad, ¿no? También, y su identidad, así es. También otro aspecto que se da mucho es el hecho de que los mismos niños piensan que no pueden convivir con el papá no custodio porque estarían faltándole a la lealtad al padre que sí tiene la custodia. Ese es otro sufrimiento que les causa a ellos, ¿sí? El que se sienten desleales. Y otro aspecto que yo he visto al entrevistar a los niños es que la mayoría se sienten culpables por la situación. Sí, bueno, el niño en su fantasía, y lo sabemos, trata de culparse o se culpa por el hecho de la separación. Dicen, es que si hubiera sido un mejor niño, si me hubiera portado mejor, mi papá no se hubiera ido, mi mamá no se hubiera separado, etcétera. Y al niño también hay que darle esa confianza de decir, no es cierto, o sea, son cosas distintas, pero lo viven de modo diferente, no lo entendemos muchas veces. Como dice, todos fuimos niños alguna vez o niñas alguna vez, pero realmente cuando saltamos esa barra nos es muy difícil ver atrás cómo lo viven los menores. Sí, ¿no? Ahorita que usted me mencionaba que cómo he vivido esta problemática de las familias al atenderlas y al hacer que se ejecuten las sentencias y los convenios que se han hecho en los diferentes juzgados familiares orales del primer distrito, es el hecho de que los niños, los padres se olvidan que una vez fueron niños, discúlpeme. Claro. Y yo les digo, a ver, señor, ¿se acuerda que usted una vez fue niño? ¿Y cómo se sentía? ¿Usted tiene sus padres todavía? Sí. Entonces sabe lo que es no tenerlos. ¿Y usted tiene sus padres todavía? No. Entonces sabe lo que es no tenerlos. De ahí, para ubicarlos en lo importante que es el papá y la mamá en la vida de los niños, tan importante que la ley lo establece. Claro. ¿Sí?
no solamente por cuestión natural, ya la ley lo establece, y es recalcarles, es un derecho del menor, ¿sí? Y yo como autoridad estoy obligada a proteger ese derecho, porque incluso ellos mismos llegan a decirme, bueno, nosotros ya nos pusimos de acuerdo en que el niño se va con la mamá y el niño se va conmigo, la niña con la mamá y el niño conmigo, ¿sí? Sí, nada más que desde el momento en que ustedes promovieron este juicio, hicieron que el órgano jurisdiccional entrara, ahí estoy yo y yo tengo que velar por la felicidad y el bienestar, y ustedes tienen una obligación igual de hacer un niño feliz. Claro. ¿Cómo se hace un niño feliz? Libre, Sí. libre, ¿verdad? Claro, pero entonces, pareciera que muchas veces en los conflictos familiares no es la preocupación del juez que de los padres, no. pareciera Desafortunadamente, que sí. Incluso yo les he mencionado, cuando ya los reúno en una convivencia, dicen, no estamos de acuerdo en que se hagan así, ya está. Lo siento, yo con mi obligación que tengo de velar por el interés de los niños, yo voy a fijar una convivencia, un régimen de convivencia. Muchos dicen, no, nomás los sábados y los domingos. No, porque son nomás momentos de sano esparcimiento. No, usted también se tiene que integrar a ver las tareas, a supervisarlo, a vigilarlo. Vaya usted a ver sus actividades extracurriculares. Qué interesante, porque muchas veces se piensa que la convivencia es, bueno, yo lo saco a pasear el domingo. No, es que no solamente ir a disfrutarlos, es también involucrarse en las obligaciones que tienen los menores. Sí, porque luego sucede también que el padre custodio es el que, hijo, levanta tu cuarto, saca la basura, cumple con tu tarea, y cuando se va con el papá, puros momentos de sano esparcimiento, pura felicidad. Entonces luego sucede con los adolescentes, no, mejor yo me quiero ir con mi papá, y llegan a decirte los adolescentes o los niños más grandes, es que yo mejor me quiero ir con mi papá. Porque con él voy al cine, con él hago esto, y con mamá siempre me pone. Mi mamá es mala porque me pone a hacer esto y esto. La tarea, a trapear, a barrer, etcétera. Pero eso es muy interesante, o sea, cómo tienes una perspectiva muy amplia respecto a lo que es la convivencia, que muchas veces escapan a quienes no estamos ahí involucrados, a que es importante que se consideren todos esos puntos, ¿no? Ahora, dentro de la convivencia de la casa, porque así también es, ¿verdad? Cuando tenemos una familia unida, también el papá y la mamá tienen que involucrarse en las tareas, en lo bueno y por alguna forma en lo malo también, ¿no? Así es. Sí, desde revisar su mochila. Sí, ¿verdad? Así es. Hace poco, cuando estaban en este proceso de revisar mochilas, hubo una junta en una escuela de mis hijos y llegamos a la junta hablando sobre el tema de la convivencia con los hijos. Y entonces nos mandaron al salón de nuestros niños y nos dijeron, siéntense en el lugar de sus hijos. Y dije, ¿cómo vamos a ver? Dijo, no se preocupen, la mochila, pusimos la mochila de cada uno de nuestros hijos ahí. Ya había papás que no sabían cuál era la mochila de sus niños. Así es. Es algo sorprendente, ¿no? Y eso es parte de la convivencia. Claro, y de la supervisión. Claro. De la supervisión de los padres con sus hijos. Así es. Y es un gran ejemplo que usted nos da en este punto. Ahora bien, ya desafortunadamente el tiempo se nos está casi terminando, licenciada Lucy. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones así muy generales para aquellos que están, no digo en el conflicto de la separación, pero tal vez sí, aprovechar cada momento? ¿Cuáles son los puntos que usted recomendaría fortalecer en la convivencia con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños? Pues, primeramente, que la pareja no se olvide que hay dos funciones en la familia, como padres y como pareja, y claro, que no involucren a los niños en sus problemas de pareja. Eso es muy importante, ¿sí? Y que aprovechen cada momento con sus hijos y supervisarlos y vigilarlos. ¿Cuál es su historia del día? Claro. Porque muchas veces no saben. Como ese ejemplo que dice usted respecto a la mochila. ¿Cuál es tu historia? Es que ayer la mochila se me mojó, o el amiguito me tiró el jugo y hoy mi mamá me consiguió otra mochila y el papá o la misma mamá no saben, ¿verdad? Sí. Entonces, ser vigilantes y supervisores de sus hijos y sobre todo de sus emociones, porque muchas veces no cuidan lo que mencionamos ahorita, la salud mental. Vemos a los niños reprimidos, están tristes, ¿por qué? ¿Qué les está pasando? ¿Qué es lo que sucede en la escuela? Y no se dan cuenta. Entonces hay que observarlos. Yo sí les recomendaría eso y que recuerden que los padres tenemos la obligación jurídica y moral de velar por la felicidad
de los niños y que los niños son libres. Y creo que aquí un tema también interesante que nos ha hecho ver es que no importa el grado de conflicto, siempre tenemos que poner al menor adelante de nuestros conflictos, no arriba de esos problemas, y tratar de pensar ambos en él y tratar de pensar menos en nosotros, ¿no? Que es algo que la Constitución establece, ¿no? Así lo es. Muy bien. Bueno, desafortunadamente el tiempo es muy cortito, licenciada, pero creo que nos ha dado una gran explicación de ese tema de la convivencia familiar. Yo creo que hay muchas enseñanzas dentro de este tema tan importante, pero creo que la más importante para concluir con esto sería el hecho de que si se tiene la necesidad, si se tiene, pues muchas veces no quisiera llamarla el infortunio, pero sí la necesidad de acudir ante un juez familiar, que tenga la seguridad de que el juez familiar va a ser una persona sensible y que va a tratar de ayudar a resolver su problema, ¿no? Así es. Entonces, no sé si quiere hacer una invitación precisamente para que confíen en estas circunstancias usted como juez familiar. Sí, yo los invito a que confíen en la autoridad, sobre todo porque no solamente por la cuestión del ser humano, que eso indefiniblemente se debe cumplir, sino porque la ley, la Constitución, los tratados internacionales velan sobre la protección no solamente de la niñez, sino de la familia, de la integración familiar, y recordar que la familia es la cédula principal de la sociedad. Cuidemos la familia. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, agradecemos a usted que nos haya acompañado aquí a Diálogos Judiciales con este importante tema. Vamos a tratar de incluir más temas de la familia porque pues yo creo que todos lo sabemos, que en estos tiempos pareciera que hemos descuidado mucho este valor esencial que es la convivencia familiar y todos los valores de la familia. Recuerde que usted nos puede comentar qué temas desea que veamos aquí en Diálogos Judiciales a través de nuestras redes sociales. Le recordamos que estamos en Facebook con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en Twitter con el usuario @PoderJudicialNL, y también vea nuestras páginas en Instagram, en YouTube. En YouTube están los programas de Diálogos Judiciales, también ahí puede volver a valorar algún otro tema que le haya gustado. Y bueno, estaremos muy atentos a sus sugerencias porque estas sugerencias nos permiten a nosotros hacer una agenda de trabajo para llevarle a usted estos temas que son de interés pues, de toda la comunidad. Le agradecemos mucho que esté con nosotros, que haya estado con nosotros, los invitamos a la próxima sesión. Muchísimas gracias. Soy Mauro Zacarías Casimiro, le agradezco su presencia. Nos vemos.